Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí vamos a tratar de revisar primero en esta sesión no solamente lo que corresponde al material, sino a temas de perspectiva sobre por qué fundamentos de inversiones es importante. Entonces, primero se hizo una revisión de las mallas de cada una de las carreras. Y si ustedes notan, esta materia de fundamentos de inversiones, de alguna manera está reemplazando a materias antiguas como ingeniería financiera, mercados financieros. Y esta reestructuración más o menos establece como un punto de quiebre para las cuatro carreras que maneja la Facultad de Economía. Bueno, arqueología no está acá, pero estas son las cuatro carreras que tienen conceptos de finanzas dentro de su malla. Y quiero que noten algo muy particular. O sea, los estudiantes de economía reciben esta materia en el nivel 401 y los de administración en el 301. Para los de economía, esta materia representa una suerte de especialización que luego se complementa con evaluación social de proyectos y evaluación de proyectos general. Y claro, el momento que me refiero a hacer un tope es que si tú quieres saber de inversiones, esta es la materia, esta es la oportunidad. Eh, en las otras, pues ya se profundizará un poco más en temas de proyectos, pero no en técnicas para invertir, como antes se lo hacía en estas materias que existían como mercado de valores, mercado financiero, ingeniería financiera y otras relativas. Y que inclusive ustedes tienen el privilegio, sea como administración o como economía, de tener esta materia. Porque resulta que los de auditoría, turismo, tienen como materia máxima análisis financiero, que es la materia justamente que viene como un antecedente para justo tomar estos fundamentos de inversiones. Entonces, solamente quería que tuvieran esto en perspectiva porque representa para muchos el tope de conocimiento respecto a lo que son las inversiones y el manejo de este rubro. Y es un privilegio hasta cierto punto porque son las dos carreras las que la reciben y existen otras carreras que de pronto también considero yo podrían tenerla, pero bueno, dentro del diseño que se planteó, esta es la realidad. Entonces, este es un análisis previo a hablarles del objetivo de la materia. Bueno, básicamente está dado en función de reconocer la valoración de estos productos, riesgo-rendimiento, que ustedes ya lo han visto en parte en las materias previas, matemáticas financieras, han visto parte de estas valoraciones, en análisis financiero también, pero en esta ocasión vamos a revisar con un contexto de dos parciales. En la primera parte, qué es lo que corresponde a productos y en la segunda, cómo se lo maneja. Entonces, por esa razón, los cuatro objetivos, que es estimar el costo de capital, construir los portafolios, aplicar técnicas estadísticas para calcular el riesgo-rendimiento, así como valorar, están dadas en estos dos parciales cuyo diseño del programa resumido pues se encuentra aquí y que ustedes también lo tienen en sus políticas del curso y en el sílabus que se les comparte en cada semestre. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes notan, nosotros tenemos que ver la introducción a las inversiones, que es la sesión del día de hoy, el análisis de la renta fija, de la renta variable que ya conocen y el costo de capital, donde ustedes evalúan cuál es la tasa a la cual se debería valorar una empresa, en este caso de un negocio familiar que se les ha propuesto como proyecto. Y luego el riesgo de rendimiento propiamente como el cálculo de las rentabilidades y riesgos para la administración de portafolios mediante el juego bursátil que les había comentado previamente y el trabajo estadístico de usando en este caso el Dow Jones y la serie de datos históricos pertinentes. Cada una de estas explicaciones está contenida en los videos que se encuentran grabados previamente de las clases y espero que tengan la oportunidad de poder revisarlos oportunamente y si es posible antes para que eso les facilite su interacción en clases y puedan tener más preguntas para compartir. Entonces, ¿cómo se califica? Bueno, esto está en las políticas del curso, pero yo cumplo con el protocolo de informarlos, recordarles que ustedes tienen horas de docencia y horas de trabajo autónomo previstas en esta forma de desarrollarse el curso. Entonces,
Estas horas de docencia, tenemos 50 en cada componente y las horas de trabajo autónomo, en este caso el estudiante, está el otro 50. Es decir, esto da una nota de 100, pero que en realidad tiene un peso solo del 70% de la nota, porque la nota del segundo parcial, a su vez, va a tener el 70% también de la nota, porque se promedian ambos, el primer parcial y el segundo parcial, con el mismo peso, 50-50, y ese 30% extra que te estaría faltando corresponde a la nota práctica. Entonces, esto para que recuerden cuál es la calificación, si pues no lo tenían claro, aquí se hace un repaso para que todo esté claro. Y en la parte teórica y parte práctica, que es una materia teórico-práctica, pues pueden ver el detalle de ponderación que tienen cada una de las actividades, ¿no? Por ejemplo, el examen que tienen es 35% de la nota. Los talleres que hacen por cada clase, en este caso semanalmente hacen 2 talleres, tienen un peso del 15%. Es decir, y eso se los decía antes, ¿no? 35 y 15 son 50, eso significa que tus horas de docencia pues están cubiertas con el examen y el taller que se los evalúa. Y luego tienes el proyecto, en los proyectos autónomos que están desarrollando, el proyecto de la Casa de Valores, el proyecto del juego de bolsa, y cada uno de ellos que está detallado en el programa de actividades, este tiene un valor de 50% sobre la parte teórica. Es decir, sobre este promedio, el primero 100% y el segundo 100%, en el peso total de la nota pues es solo el 70%. Y existe otro 100% que tiene un peso final de 30% y que se lo suma al final, que corresponde a las investigaciones y exposiciones de temas financieros. Y aquí es donde lo de los videos de TikTok o los videos de YouTube, para los que no quieran hacerlo por TikTok, eh, tienen una gran importancia porque implica no solamente la acción de dividirse el trabajo, de poder coordinar las entregas de estos videos individuales y la creación de esa película, sino también el reporte que el coordinador lleva a cabo con la investigación individual que cada uno genera. Entonces, esta nota es finalmente ese 30% que aquí se menciona. Y ya les había mencionado previamente cuáles eran esos trabajos que se conjugan en ese 100%. Solo a manera de repaso, porque también está previsto en el video que se grabó ayer y que lo tienen ahora a disposición, la presentación de los informes individuales y grupales. Los formatos de grupo, ayer ya los abordamos en el archivo de Excel, que inclusive lo tienen compartido dentro de su carpeta de archivos de aula virtual. Y bueno, para los que lo quieran visualizar, hay un formato base, ¿no? En todos los informes yo espero que ustedes, los que tengan que hacer de manera individual, tengan un logo de la facultad, el logo pertinente, este simplemente es un modelo, el título del trabajo, en este caso si es proyecto Casa de Valores, si es esquema Ponzi, cualquiera que sea, le van a poner el tipo de proyecto, si es el video, si es el proyecto, si es el desafío, porque hay desafío 1, 2, 3, hay película 1, 2, 3, hay diferentes tipos de actividades y la fecha siempre de realización. En la parte inferior, estamos hablando del encabezado, ahora en la parte del pie de página, el elaborado por. Si es un trabajo grupal que tienen que entregar un reporte, pues pondrían el nombre de todos los integrantes. Si es un reporte individual, pues el nombre del autor, en este caso se me ocurre Sebastián Vega. Entonces, aquí están los detalles simplemente como estructurales para que vean cuál es la forma en la que se imprimen los documentos. ¿No? Pero ¿por qué imprimir si estamos en la era digital? Bueno, si bien es cierto, los documentos los entregan como archivo de PDF, la forma como los imprimen para poder subirlos siempre va a ser en formato horizontal de 2 hojas por carilla, hoja por hoja. Entonces, aquí realmente cuando yo abro un formato A4, lo que voy a tener son 2 hojas. Si esto fuera impreso, lo que se vería es como un cuadernillo impreso de lado y lado, donde estamos tratando de reducir la cantidad de papel. Pero como ahora es digital, bueno,
lo que vamos a ver es una hoja horizontal siempre, donde se muestran al menos 2 hojas regulares. Siempre observar que los encabezados y pie de página se respeten. Es muy importante que ustedes sigan las instrucciones y para mí tiene mucho valor que sepan identificar el tipo de trabajo, quiénes son los autores, el número de la página y sobre todo a la institución a la que pertenecen. Si ustedes mañana ya están trabajando en una institución pública, privada, su propia empresa, lo que podría aquí cambiar pues sería el logo de su institución y seguramente el tipo de reporte que tendría un nombre diferente, pero no así la fecha y el elaborado por y la numeración de página porque es algo que nos permite rápidamente observar la procedencia del documento que tienes en tus manos. Así que creo que es un buen hábito que desde la universidad, desde las clases, vayamos desarrollando ese hábito de identificarnos plenamente en cualquier trabajo que se realice. Simplemente a manera de repaso, los informes grupales los suben al aula virtual, el coordinador del grupo en formato PDF y el esquema en hoja de Excel del coordinador del curso con todos los resultados condensados los van a hacer pues de acuerdo al link que genere el coordinador para poder ir llenando esas tablas. Recuerden que el coordinador debe revisar que toda la información esté estandarizada, de que no hayan errores en cuanto a diferencias de formato de monedas, de cantidades de miles o millones. Todo eso vale la pena eh, socializarlo previamente y de esa manera no hay ninguna sorpresa. Entonces, estos primeros minutos me sirven a mí para poder tener claro lo que corresponde a las directrices generales de la materia y ahora vamos a hablar de lo que es la sesión del día de hoy. Dice, la sesión de hoy se basa en pues, que hay una película que ustedes deben ver y que va a ser evaluada el día de mañana en el taller que se va a revisar. Y hay un proyecto que ya también fue asignado y corresponde al proyecto número 1. Si me lo permiten, voy a repetirlo. El proyecto número 1 corresponde a investigar en una casa de valores. Yo espero que los coordinadores de curso hagan la división de las listas de casas de valores actuales. Donde lo hacen, lo revisan en la página de la super de compañías y ahí pueden ver la lista de casas de valores que están actualizadas. Van a notar que hay diferencias, que van a notar que a nivel de casas existen unas que están registradas tanto en Quito como en Guayaquil, unas que están solo en Quito y otras que están solo en Guayaquil. Si ese es el caso, pues la idea es que ustedes puedan visualizar todas las casas de valores nacionales, nada nos impide hacer inversiones en Quito, y lo que yo quiero es que reconozcan cuántas son las casas de valores que actualmente existen. Entonces, por favor, no se restrinjan a hacer solamente las de Guayaquil, hagan todas las que estén registradas para operación nacional. Luego de eso, al dividirlas, también mantengan cuidado de que las casas de valores no se repitan. Tenemos grupos de 3 y como aproximadamente hay 40 estudiantes en cada curso, esperamos que hayan al menos 13 temáticas, ¿cierto? Y claro, si son 2 cursos, pues es muy probable que la investigación se divida y si son 27 casas de valores, a lo mejor nos toque una casa de valores por cada grupo y todas las casas de valores abordadas por los 2 cursos, por ejemplo. Eso es algo que igual los coordinadores pueden revisar. Lo que sí espero es que no se repitan y que tampoco hayan grupos con más estudiantes de los que son, que en este caso son 3, que son asignados aleatoriamente por el sistema. De acuerdo a esto, la tabla, el formato de entrega de este reporte ya lo tienen en el archivo de referencia. Solamente recordarles que es importante que ustedes no vayan a hacer la investigación y pregunten, ¿es que la profesora me envió esto? No, quiero que ustedes tomen este caso como algo real, llamen y digan, bueno, sí, yo quiero invertir a nombre de alguien que sea lo más creíble posible y con estas directrices del dinero, de cuántos son sus expectativas de rendimiento, reciban la mejor de las asesorías por la casa que les tocó y luego puedan ustedes copiar impresiones sobre su experiencia, si los atendieron bien o mal, si les dieron información suficiente, qué tipo de información te ofrecieron, y luego de eso, puedas tú tomar una decisión y decirme, mira, bueno, a mí me ofrecieron el producto ABC
y bueno, de acuerdo a mis criterios, que no sé cuál sea, en este momento yo lo que quiero es profundizar un poco en cuáles son los criterios que tú como inversionista, formado con la materia de análisis financiero que tienes acá, con el conocimiento que puedas tener, tomes una decisión. Entonces, fíjate que aparentemente es una pequeña llamada, pero detrás de la llamada hay como 3 instancias. La primera instancia es llamar de una manera creíble, como que eres un inversionista real. Eh, y empoderarte en esta actividad, porque quizás no sea ahora, pero más adelante o cuando quieras asesorar a alguien de tu entorno, pues lo estás interiorizando como una necesidad de información. La segunda, que es muy importante, es poder evaluar y entender cuál es el tipo de información que me ofrecen. Habrán casas de valores que son mucho más abiertas y te envían un poco más todo el brochure con sus productos, otras que no son tan abiertas a prestar información. Y en esa dinámica, pues todos van a tener alguna anécdota que contar, ya sea dentro del chat o inclusive dentro de la reunión que tengamos semanal. Pero yo quiero que mantengas en perspectiva eso porque eso inclusive nos va a servir para poder hacer un artículo de análisis sobre cuál es la condición en la que se recibe a los inversionistas locales. En este caso, jóvenes inversionistas como ustedes o a nombre de sus familiares. Saber cuánta es la apertura de información que hay para que tú realmente puedas acceder, ¿no es cierto?, de manera realista, entre comillas, a, a invertir en este tipo de segmento. Y la tercera, no menos importante, quizás la que es más relevante para mí, es que dado que hiciste el contacto y dado que tienes la experiencia y has podido de alguna manera hacer los apuntes de lo que ha sido esa experiencia, puedas luego tomar una decisión en función de cualquiera que sea tu criterio. Lo voy a hacer en función de mi costo de oportunidad, porque la tasa que me ofrecen es más alta que lo que yo espero. Voy a hacerlo en función de una comparación, voy a invertir en tal producto porque es el doble, el triple de la opción de inversión que tengo que me han presentado, o voy a hacerlo porque actualmente mi cuenta de ahorro solamente me paga 3% y aquí me están ofreciendo mucho más. Esa argumentación es la que realmente quiero ver en tu informe. Entonces, hay un primer informe individual, grupal que tienes que entregar, donde vas a esquematizar tu informe en esos 3 segmentos. En el primero, en explicar la experiencia del abordaje, qué tan abiertos estuvieron, cómo fue de fluido esa experiencia. El segundo, que es lo que te decía, la apertura de información, qué fue lo que te ofrecieron, qué productos te listaron, para, según eso, irnos al tercer segmento, que es saber cuál es tu criterio o sus criterios como grupo de elegir, optar por un producto u otro. Y existe una cuarta que no está vista en el informe, porque el informe de los 3 es una cosa, pero el coordinador de grupo le he pedido también que haga una tabla resumen del curso. Y en esta tabla resumen lo que él va a reflejar, que se las mostré en el video anterior, era mostrar cuál era el producto que habías elegido. Por ejemplo, me toca la Casa de Valores Valpacífico, y en renta fija yo opté por factura comercial que paga 8%, a 6 meses plazo. Y en acciones, en renta variable, opté por una acción de la Holcim, que me dicen que me puedo estar ganando un 5% y lo haría a 4 años plazo. Me estoy inventando. Entonces, fíjate que en esta investigación, que parece algo tan sencillo como que tu coordinador te va a decir, va al Pacífico, vaya, investigue lo que dice la profesora, hay una suerte de reflexión en tu informe, que espero que no sea tan largo, debería ser máximo de 1 o 2 páginas, o 2 carillas, donde tú muestras cuál fue tu experiencia de abordaje con la casa de valores, bien recibido, mal recibido, cómo llamaste, qué hiciste. Y luego en la segunda parte, pues lo que te decía, qué información te ofrecieron, si fue suficiente o no, qué listado de productos te ofrecieron para que lo plasmes en ese informe. Y ese tercer segmento que para mí es muy importante es, bueno, después de que te informaron, qué decidiste y por qué. Y aquí los voy a leer
muy entretenidamente porque digo, bueno, aquí voy a ver cuántos saben, con qué recursos parto en esta materia. Y claro, con la lectura que haga de sus informes, yo voy a poder identificar eh, sus habilidades, sus preferencias, donde no hay ninguna respuesta correcta, simplemente hay perspectivas y cada uno ahondará en cómo mejor argumentar la decisión de inversión que tiene. Como resumen, está el informe del coordinador de curso, donde finalmente pone su selección, ¿no? Eso se los presenté previamente. Pero eso es lo que quería que tuvieran claro sobre el trabajo que empiezan a hacer desde hoy y que lo van a entregar, tengo entendido que en las próximas clases, en el 1 de junio aproximadamente. No sé, igual lo pueden ver en el calendario. Pero lo que nos trae el día de hoy, aquí de hecho dice SITWeb, tiene que decir aula virtual, aquí lo corrijo. Recuerden que lo del aula virtual apareció días atrás, menos de una semana. Y claro, ya el material estaba actualizado y todo, pero no estaba como aula virtual, sino como SITWeb. Entonces, resulta que el día de hoy y esta sesión debería incluir el abordaje de lo activo financiero y los mercados financieros, la definición y clasificaciones. Resulta que, para los que tienen buena memoria contable, deben recordar que una empresa no es otra cosa que tres segmentos. Los activos de un lado, del lado izquierdo usualmente, el pasivo del lado derecho como la parte ajena, en la cual tú pides prestado dinero y ofreces pagarle una rentabilidad a ese acreedor, ya sea rentabilidad de obligaciones, de papel comercial, e inclusive aquí de préstamo bancario, ¿no? Aquí debería haber un préstamo bancario. Y en el caso del patrimonio, pues tenemos a las acciones, que también pueden ser ordinarias y también pueden ser preferentes. Déjenme de una vez ponerlo aquí porque después nos perdemos. Entonces, las acciones pueden ser ordinarias y pueden ser preferentes. Un minutito. Ah, ya, lo que pasa es que está en blanco y creo que por esa razón no se lo ve. Ordinarias. A ver si aquí sale. Ordinarias. Exacto, aquí sí sale. Las acciones son ordinarias y preferentes. Y las acciones ordinarias, de lo que ustedes recuerdan, correspondían a esas acciones que están esperando ver qué pasa en el periodo, en el ejercicio económico, y según eso repartir las utilidades. Entonces, si hablamos de una línea de riesgo, podemos decir que las acciones ordinarias son las más riesgosas en términos de que tienes que esperar ver qué pasa con el negocio, si hay ganancia o no, para según eso poder repartir utilidades. Y si no tienes ganancias, pues simplemente no vamos a repartir dividendos en este ejercicio económico. Pero lo que tienen de buena las acciones ordinarias, es que estaba aquí el gráfico, es que las acciones preferentes, perdonen, es que las acciones preferentes, pese a pertenecer, déjenme ver que se me fue el gráfico que dice, a las acciones ordinarias, pese a pertenecer al, al, a la, al capital de la empresa, las acciones ordinarias tienen que esperar a que salga la utilidad y según eso reparten. Las acciones preferentes forman parte del capital de la empresa, pero resulta que no necesariamente, no necesariamente requieren que haya utilidades para pagarte tu dividendo. Ya está previsto que ellos generen esa rentabilidad porque está dada de manera fija. Déjenme ver qué pasó con mi gráfico. Esto sí que en vivo no suelen pasar cosas. Perdón, creo que estoy en la sesión número 1 y creo que me moví, por eso estoy perdida con mi grafiquito. Perdón. Soy yo la que me confundí y pasé la hoja. Entonces, repito, espero que, bueno, igual no puedo volver a grabar, así que eso queda, así que me disculpan, siempre viene bien repetirlo. Tenemos acciones ordinarias y tenemos acciones preferentes. Entonces, las ordinarias van primero y las preferentes van como menos riesgosas porque ellas sí, esta hoja está bloqueada y creo que por esa razón es que está generando este inconveniente.
este archivo, el archivo que ustedes tienen subido en el OneDrive y en el archivo general. Y claro, yo para poder editar estoy como que manipulando la hoja y creo que por esa razón es que me está generando este conflicto. Bueno, hasta que yo también reaccione bien, porque mi intención es poder transmitir lo más pronto posible esto. Bueno, en patrimonio tienen dos tipos de acciones, las ordinarias y las preferentes, y en la parte del pasivo tenemos los préstamos bancarios, que son la forma más sencilla de conseguir crédito si el banco te lo oferta. Es un dinero que te lo ofrecen con una tasa de interés y un plazo definido. Las obligaciones, por su parte, en cambio, o los bonos, dependiendo del plazo, son deudas que tú emites, o sea, no vas al banco a pedirle dinero. El banco, en este caso, no participa como el dador del dinero, sino tú convocas a la gente y le dices, ¿sabes qué? Yo me puedo endeudar con el que quiera y le ofrezco este papel y yo le ofrezco esta rentabilidad, cómprenmelo. Y eso corresponde al bono o la obligación. Y también está el tipo de papel comercial, que usualmente son facturas que quedaron pendientes de ser pagadas o cobradas y que entran al mercado pues simplemente para poder darle liquidez al negocio. Eso igual lo podemos ver en las clases, pero solamente quería que vieran los tipos de productos financieros que se van generando, ya sea dentro del patrimonio, sea del pasivo o dentro del activo, como las titularizaciones. Las famosas titularizaciones son súper famosas porque en efecto algunas construcciones que ustedes ven alrededor de la ciudad vienen de las titularizaciones. Por ejemplo, si ustedes ven el famoso hospital, el Omni Hospital, es un hospital que se creó con una titularización. Este hospital no existía. Hace varios años había en el balance de la corporación Novis, existía un terreno que quedaba detrás del Hotel Sheraton y no era más que un terreno, estaba en el activo, un terreno probablemente improductivo o un terreno ahí esperando ver qué se hace en un futuro. Entonces luego vino un momento en el que los dueños de esta corporación dicen, bueno, con este terreno vamos a armar un proyecto y este proyecto se llama el proyecto Omni Hospital. Pero para separar este activo del balance, lo que vamos a hacer es crear un fideicomiso en este caso inmobiliario para la administración de ese terreno. Creo que me sigan la historia. La verdad es que no escribo porque me da miedo que se vaya a borrar y se me dañe más nuevamente la hoja. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues separando el terreno de este balance, sale el terreno y se convierte en otro balance similar a este. El balance del fideicomiso tiene como activo solo el terreno y como patrimonio, pues lo que vale el terreno. Es decir, ese fideicomiso es como una empresa donde solo hay un activo y el patrimonio es igual al activo, si se dan cuenta. ¿Qué logramos con ese fideicomiso? Logramos separar en este caso, la propiedad en un individuo o en una entidad ajena al grupo Novis. El grupo Novis sigue siendo su grupo con todas sus compañías, pero el fideicomiso del terreno que queda detrás del Sheraton tiene ahora su propia identidad. ¿Para qué se hace esto? Y no se lo hace a través de la creación de una empresa sociedad anónima. Bueno, el fideicomiso tiene previsto una figura legal donde hay una separación, pero existe un objetivo. Y en este caso el objetivo es la construcción de un negocio, en este caso el Omni Hospital. Para hacer el negocio del Omni Hospital, el terreno tuvo un proyecto de diseño que es el edificio del Omni Hospital que tomó algunos años en construirse. El terreno por sí solo no es un hospital, el terreno es un terreno. Aunque esté hecho un nuevo balance, un fideicomiso, es un terreno. ¿Cómo logramos hacer que un terreno se convierta en un hospital? Lo creamos un proyecto, convocamos a muchos inversionistas, como yo, que compré un título de la titularización del Omni Hospital y en ese tiempo ese título costaba $6,000 y me dijeron que de por vida, o mientras yo sea dueña de ese título, iba a recibir las utilidades, los dividendos de ese título valor. Entonces, fíjense, no es que soy accionista del Grupo Novis, porque el Grupo Novis hace rato sacó este edificio, perdón, este terreno del balance. Se creó como una empresa paralela que no es una empresa, sino que es un fideicomiso que tiene una estructura como esta.
Y en ella existe un activo que no solo ya ahora es el terreno, sino el edificio, los utensilios, el mertiolate, todo, la jeringuilla, todo lo que quieran, que forma un hospital. Y en el cual existen resultados con el cual se le retribuye a los inversionistas, en este caso, si ustedes tienen un título valor, van a estar dentro del patrimonio. Si le estamos debiendo a los proveedores de, en este caso, de inyecciones, le debemos algo, pues va a haber un pasivo en esa empresa de fideicomiso y tenemos finalmente un negocio separado del Grupo Novis. El Opening Hospital no es parte del Grupo Novis. No técnicamente, pero sí porque después de haber sacado el terreno de aquí, la forma como vendieron el terreno fue a través del canje de unos títulos valores equivalentes al precio del terreno. Es decir, fue como una permuta. Hicimos un cambio de un terreno que va en activos fijos a un rubro que se llama inversiones financieras temporales, donde nosotros ahora somos tenedores de estos títulos valores. Entonces, lo interesante de esta historia, que más allá de confundirlos, espero les sirva para ampliar su perspectiva, de que existen muchas formas de invertir en activos financieros. Pueden irse por las casas, por el mercado de capitales, pueden irse por el lado de las instituciones financieras, la banca. Que las empresas por su cuenta tienen muchas formas de producir activos financieros. Si yo mañana abro mi capital y quiero financiarme trayendo más accionistas a mi empresa, pues emito acciones ordinarias y compartimos el riesgo y vemos cómo nos va. O emito acciones preferentes y compartimos el riesgo de capital, pero tu dividendo te lo aseguro, por eso es una acción preferente. O no compartimos nada de la propiedad y simplemente me das tu dinero y yo te devuelvo un rendimiento fijo vía obligaciones, vía un préstamo bancario o vía un papel comercial. Y en el mejor de los casos existe otra fuente de financiamiento súper interesante que son las titularizaciones, donde yo, sin tener que endeudarme más, sin tener que crecer el patrimonio, pues simplemente busco un activo que es improductivo y le busco una razón de ser. Y separo esa propiedad de lo que es mi actual negocio y con ello pues creo un mercado, en este caso el mercado de las titularizaciones para lo que fue el Opening Hospital, para lo que fue el Mega Maxi que está en Los Ceibos, el Burger King, el Hotel Sonesta y tantos proyectos que ustedes podrían consultar y que no vinieron de los inversionistas originales, en este caso de los dueños del Grupo Noves, sino que vino del común de las personas que estaban buscando en dónde invertir, que no sea la banca tradicional, y fueron demandantes de estos títulos valor sobre proyectos que alguien ofertó y permitió que el mercado de valores se desarrolle. Entonces, esta es la historia detrás de cómo se producen, se generan productos financieros, los producen de parte de la empresa, cualquiera que sea. Cómo se colocan productos, pueden ser en este caso directamente a través del mercado de capitales o pueden ser eh, las instituciones financieras que te venden un certificado de depósito o te reciben tu depósito y te dicen, ¿sabes qué? Te devuelvo dentro de 3 meses o un año un tanto de interés por el dinero que me estás dando. Entonces, esas son las formas como de acceder a alternativas de inversión. Y tienen por otro lado el conocimiento de que una estructura de balance representa al final pues una suerte de radiografía de cómo están los números generales. Al final, este negocio parece ser algo así como 70-30 de un 100% de activos de cualquiera que sea su magnitud. Este puede ser una empresa de $1 millón, de $15.000 o puede ser de $100 millones. La estructura es exactamente la misma. Entonces, ¿qué es un activo financiero? Es básicamente un derecho sobre los activos reales del emisor y el efectivo que generan. Es decir, si yo invierto contigo como empresa, como accionista y nos hacemos socios, yo lo que estoy haciendo es invertir sobre tu empresa, ese es el activo real, y pedirte a través de las utilidades que me des un dividendo, ¿sí? Entonces, por eso es que un activo financiero es un derecho que puede ser completo en sociedad como las acciones o parcial,
es decir, con duración limitada, porque yo te digo, ¿sabes qué? Sí, yo te presto el dinero, pero te lo presto a 10 años plazo y con una tasa de rentabilidad del 9%. Y entonces tú me dices, sí, vale, yo puedo, y hacemos esta transacción. Entonces, las condiciones en las cuales tú das el dinero en calidad de préstamo o en la condición en la que tú inviertes tu dinero sobre estos productos financieros son lo que define la variedad del mercado. ¿Cuántos productos hay? ¿Qué tipo de inversionistas? Eso es lo que lo hace interesante y variado. El ciclo de vida de un producto financiero, muy sencillo. Lo diseñamos, lo negociamos y lo liquidamos. Que yo mañana me quiero financiar con acciones. Ah, muy sencillo. Pido a algún valorador que venga y revise cómo está mi empresa, los niveles de apalancamiento, tal, y defino pues que al final esta empresa vale $1.000 del total que son, por decir algo, $4.000. En acciones serían 1.000 y ya me toca ahí definir cómo lo quiero hacer, si son acciones ordinarias y preferentes, o si son obligaciones, o si son titularizaciones, pero yo ahí defino, de acuerdo al mercado, cuáles son las posibilidades de que yo coloque mejor una acción o un bono o una obligación o una factura comercial o una titularización. La negociación, que usualmente está a cargo de la casa de valores, que quien te ayuda a vender todos estos productos, y la liquidación, que es al momento final, usualmente imagínense que el cupón se acumula hasta el final, pues reciben su capital y su rendimiento al final, o puede ser que lo vayan recibiendo temporalmente cada semana, dependiendo de las condiciones que ustedes hayan pactado, lo que a ustedes les apetezca, pues tendrán allí un ciclo de vida que va desde el diseño, que es la creación, la negociación, que es ponerla a circular, y la liquidación, que significa ya extinguir la deuda, devolverla a quien les había dado ese dinero en calidad de préstamo. ¿Cuáles son las características de los productos financieros? Tenemos rentabilidad, riesgo y liquidez. Rentabilidad es súper fácil. Todo producto debe tener previsto una rentabilidad. Y si inclusive es un producto que no tiene rentabilidad, pues te la debe ofrecer a través del descuento. Por eso nos vamos a encontrar con dos tipos de productos. Productos con cupón. Los productos con cupón son productos que tienen previsto rentabilidad. Por ejemplo, la acción preferente, que no es un bono, es una acción, te dice, el valor de la acción preferente es de $5 y te pagará un dividendo fijo, me voy a inventar, de 25 centavos por acción. No importa si a la empresa le fue mal, no importa si la empresa tuvo pérdidas, a nivel de dividendos, el accionista preferente va a recibir utilidad. Entonces va a decir, ay, pero así todo el mundo quiere ser accionista preferente, nadie quiere ser ordinario. No, porque resulta que yo te pago 25 centavos cuando realmente las utilidades de este año fueron de 1.000.000. Entonces yo me quedo con los 9.999.075 centavos y yo te entrego a ti solo 25 centavos. ¿Se comprende? Entonces, hacer una inversión de riesgo o una inversión conjunta de riesgo implica, pues, los riesgos hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Los riesgos de que haya pérdida y entonces nos vamos todos a vender nuestros bienes personales para poder cubrir las deudas, o nos vamos por la acción preferente, que igual es parte accionista, pero en el tema de las ganancias, pues prefiero hacerlo con alguien que pueda de alguna manera cubrir, ¿no? Luego viene el tema de la liquidez. ¿Un producto es líquido, es más rentable o menos rentable? Pues definitivamente si un producto es más líquido, yo creo que es más rentable que uno no líquido. ¿Por qué? Y aquí tengo una anécdota muy personal. Resulta que yo hace años, yo invertí en Omni Hospital y también en esos mismos años, y siempre menciono este ejemplo, ¿ah? Porque es personal, porque es real, porque lo viví y nada mejor que contar algo que a ti te ha pasado. Entonces, claro, yo invertí, ¿qué creen que me pasó? Eso fue en el 2005 que invertí. Y pagué las cuotas a crédito porque te daban así como que el título valía 6.000, pero lo podías pagar como que 200 mensuales cada mes. Y resulta que pasaron 2 años y el famoso Omni Hospital no arrancaba. Nadie me daba mi dividendo, nadie me decía absolutamente nada. Entonces yo empecé a decir que en casa de herrero, cuchillo de palo, pues voy a tener que deshacerme de este título. Estábamos en el 2011. Y claro, llamé a las casas de valores y me dice, mire, qué pena, su producto no es tan líquido, lo están cotizando
al 60% de su valor nominal. Ustedes saben lo que es 60%. Yo había comprado un producto en 6.000 y el día de hoy, después de casi que 5 años o 6, me iban a pagar solo el 60%, es decir, 3.600 de capital. Obviamente dividendos no me iban a pagar y había hecho el peor negocio de mi vida siendo profesora de finanzas. Pero bueno, tuve la buena suerte de no encontrar el título. La verdad es que estaba así como súper decepcionada. Digo, bueno, ¿para qué voy a seguir perdiendo? Mejor salgo de esto. Y por temas de cargos que en ese momento estaba ejerciendo, pues ese papel se me había perdido en algún escritorio y no sabía dónde estaba. Entonces, casi que cerré la negociación, pero como no encontré el papel, pues ahí quedó. Meses después apareció el famoso papel. ¿Y qué había pasado en la coyuntura? Pues que Omni Hospital ya había pagado el dividendo. Y esta es una grata experiencia porque resulta que se decidieron a pagar dividendos acumulados por todos los años que estuvieron congelados, ¿no? En este caso serían 5 años aproximadamente. Y me pagaron de dividendo $2.500, lo cual era mucho más que la tasa de rentabilidad del 11% que me habían prometido. Sobre 6.000, pues eran apenas $600, ¿no? Bueno, con el tema del dinero, el valor del dinero en el tiempo y demás, pues no es que gané más que en la condición de que me hubiesen pagado cada año. Pero sí contarles de que en esta anécdota hay un fiel reflejo del tema de liquidez. O sea, tú puedes tener el mejor producto de tu vida, el más rentable, el que te genera mayores beneficios y demás. Pero si tú al momento de querer ir a venderlo no encuentras quién te lo compre, es decir, el producto es ilíquido, has hecho la peor inversión de tu vida, como la que yo casi hago. Porque claro, por el tema de la falta de liquidez, sea por la perspectiva de que pronto habrían dividendos, o por inclusive la perspectiva de que no van a haber dividendos, ese título valor estaba bajando en 40% de su valor nominal, lo cual, si yo había invertido 6.000, implicaba perder $2.400, que no es nada despreciable. Y si son muchos miles más, imagínense la cantidad de pérdida. Entonces, lo interesante en esta parte de la liquidez es entender que cuando tú buscas un producto, no solamente debes buscar un producto que sea rentable, es decir, que te dé más rentabilidad. No solamente preocuparte del tema del riesgo, ya, que me dé la mayor rentabilidad y el menor riesgo, sino un tercer ítem básico, y es que tú puedas, en ese caso, levantar la data de las personas que han sido encuestadas con este tipo de formulario para que nos puedan decir, bueno, cuál es su perspectiva de las condiciones de desarrollo de ese mercado. Entonces, tenemos un mercado poco líquido, pero con mucha negociación y con el diseño apropiado de acuerdo a lo que el mercado desea. Bueno, esa es una pregunta que se las dejo a ustedes para que la resuelvan. Por lo pronto, que recuerden que tenemos 3 características: rentabilidad, riesgo y liquidez. Y también existen productos que pueden ser de tipo electrónicos, como los pagarés y el mismo dinero, ¿no? O sea, existen productos financieros donde ya no se hace la emisión cartularia, ya no recibes un papel que dice pagaré o letra de cambio, certificado de depósito, sino que muchos de ellos ya se los hacen mediante anotación en cuenta. Es decir, existen ahora empresas, sistemas que se encargan como de certificar que en efecto tú tienes en esta materia 2 horas o tienes 7% o lo que sea, y en ese registro que tú estás eh, exponiendo, poder identificar cuánto es la rentabilidad de manera electrónica. eh, Me confundí con el tema de la materia porque estábamos hablando de fundamentos de inversiones, de cuánto sería el nivel de rentabilidad de ese producto de manera de anotación en cuenta a través de un depósito centralizado de valores de pronto y no a través de una emisión cartularia o un papel donde tú ves impreso el bono o el pagaré o el documento impreso. Y fíjense que lo mismo pasa con el dinero. El dinero también es un medio que puede ser electrónico ahora, y en lo electrónico nosotros lo único que estamos haciendo es desmaterializar un producto, pero el fin para el cual fue creado, los principios de intercambio bajo los cuales se desarrollan, esos no cambian.
O sea, existe una persona que recibe y otra persona que entrega el dinero para el préstamo que se hace a través de un pagaré o de un préstamo bancario mediante un contrato bancario o de un bono o una obligación a través del papel que corresponde. Y en el caso del dinero, pues igual, o me pagas $100 ahora o me pagas, o me haces una transferencia a una cuenta de dinero electrónico donde tengo $100 disponibles para poder invertir en el momento que yo lo desee. La gran pregunta es, ¿qué tipos de productos tenemos en el mercado de valores ecuatoriano? Entonces, esto lo podríamos actualizar al 2019 o al 2020, mejor. Este es solamente como una referencia, sacó impreso porque lamentablemente la super de compañías ahora, en la última administración restringió mucho la información y claro, nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Si en este caso el reporte que estaba disponible estaba a esa fecha, yo aquí puedo visualizar la cantidad de títulos que se negocian en el mercado. Es decir, no solo existen las acciones y los bonos, existe el aval bancario, el certificado de depósito, que es el que el banco emite, los cupones, que usualmente son fragmentaciones de las obligaciones, los títulos del Banco Central, que son por alguna emisión o algún valor pendiente de pago, las acciones preferentes o preferidas, como les mencionaba, los bonos del Estado que el gobierno emite para la construcción de carreteras y tantas obras de gran envergadura, los certificados financieros, que también son parte de certificados de depósitos, donde ustedes muestran cuánto es el dinero que han depositado o han ahorrado o han dejado en cualquier tipo de operación. Están las facturas comerciales negociables que se pusieron muy de moda hasta el semestre pasado, estuvieron súper de moda y que luego han ido perdiendo vigencia por un tema de confianza de las empresas que están haciendo esa emisión de facturas y también en el lado de la evaluación, pues que ya no tienen la mejor rentabilidad posible. Entonces, obviamente, como esto es un tema de oferta y demanda, pues las facturas en este momento no tienen la rentabilidad más alta. Y de hecho, muchos fondos de inversión ahora están captando ese mercado que se ha ido dejando de lado. Tenemos las obligaciones del sistema privado, del sistema público, obligaciones como tal, los valores de la titularización que les comenté, que también lo tenían aquí en el balance, acciones de reporto que se vuelvan a comprar, a recomprar, certificados de ahorro, lo que tú dejas en el banco, certificados de inversión, igual las letras de cambio, si tú me debes algo, pues te hago varias letras de cambio y vas pagándolas, el papel comercial nuevamente, los valores de titularización que ya los mencioné, la aceptación bancaria, que son usualmente unos documentos que se utilizan para el tema de las exportaciones e importaciones, donde necesitas que alguien te reconfirme de que tienes dinero o que si algo te pasa, pues te lo van a poder cubrir. El certificado de aportación, si este es el caso de esta empresa que les estaba mencionando, pues ver cuánto es lo que ustedes han puesto, sea en dinero o sea en especies, pero sería el certificado de aportación. Está el certificado de tesorería, que es lo que usualmente el Ministerio de Finanzas le envía a las instituciones públicas o le enviaba cuando se hacía la asignación de dinero prorrateada. Decía, bueno, mira, en este semestre no tengo para enviarte 1.000.000, pero te mando un papel ahí para que tú lo hagas líquido. Y entonces las instituciones públicas vendían ese papel y lo hacían líquido, lo hacían efectivo. Ahora, pues, con el tema del nuevo gobierno que se tuvo, había un manejo centralizado de las cuentas de valor. Entonces, allí, en cambio, no es que podíamos disponer de hacer el pago individual. Allí se revisaba desde qué hora y hasta qué hora estaban disponibles y se envía un mensaje al coordinador del curso para que proceda a abrir esa escala y poder levantar los datos que les mencionaba. Finalmente, las notas de crédito, que más o menos ustedes las conocen, corresponden a esos papeles con los cuales algunas instituciones evitan devolverte tu dinero y lo único que dicen es, bueno, no compre hoy, compre mañana, le doy una nota de crédito por $100 para que la próxima vez que venga a nuestro almacén y compre algo, se descuente los $100. Es decir, te descuentan el valor, pero no te lo descuentan como tú quieres o tú aspiras, y por esa razón se llaman notas de crédito. Y las pólizas de acumulación, que se parecen mucho a las de los bancos, al certificado de depósito, corresponden a un tipo de inversión que se hace con la banca, donde tú dejas tu dinero 3 meses, 6 meses, 9 meses. Hay una póliza de acumulación con un pago de una rentabilidad y un banco fijo.
Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con productos financieros, con la parte teórica que les decía. Estos son los productos, cómo nacen, cuáles son sus características, ciclo de vida, además, cuáles son los productos que se negocian en bolsa. También están los títulos del Banco Central, que son papeles que se anuncian de manera casi semanal sobre los productos que se cuentan en el mercado para invertir. Y luego ya tenemos lo que son las formas de rentabilidad. Entonces, las formas de rentabilidad resulta que son básicamente los intereses y la compensación monetaria en el futuro. Para un caso, por ejemplo, pueden ser los dividendos o la entrega de un título, opciones de swaps y finalmente el incremento del valor. Entonces, si tú quieres generar rentabilidad, lo primero que tendrías que hacer es asegurarte que tu producto financiero que tienes en tus manos te dé una rentabilidad aproximadamente igual a la que tú aspiras. Entonces, si tú quieres 6%, puedes tomar una empresa que te ofrece 5%. Y decir, pero ¿cómo va a coger 5 si yo quiero 6? Bueno, porque a lo mejor la rentabilidad no es la única manera de darte rendimiento. O sea, recibes 5 puntos, te falta uno, pero es que ese otro tiene que ver más con el hecho de la operativa, de cómo vas trabajando en el camino. O sea, por ejemplo, el punto adicional de rentabilidad se puede generar por el dividendo durante la tenencia de ese activo, se puede generar por el incremento del valor de capital, por una apreciación de valor de ese título, y entonces no todo tiene que estar previsto en los intereses como rentabilidad a pagarse, sino entender, y eso cuando estemos en la casa podemos revisarlo, entender que en efecto ambos dejan definido cuánto es lo que van a generar de rentabilidad si se conoce cuánto es el interés y cuánto es el aumento de valor en el precio de este activo de acuerdo a las condiciones de mercado. Entonces hay una variación de capital, que es la rentabilidad vía capital, y existe una rentabilidad que es vía el interés declarado. ¿Y qué pasa con los productos financieros que no tienen rentabilidad? Como por ejemplo un pagaré. No tiene rentabilidad definida. O un certificado de tesorería, dice el Banco Central. No les pagaré la asignación este semestre porque no tengo dinero, pero les envío aquí un certificado de tesorería. Al no tener intereses que pagar porque está dentro del mismo estado, lo que hace la institución que recibe el certificado de tesorería es ir a venderlo al mercado de valores y le dice, a ver señores, el que me quiera comprar este papel de 5 millones de dólares, se lo vendo al 95%, al 90%, al 85%, cualquiera que sea el porciento que acuerden. Y con ello generan una rentabilidad intrínseca. Es decir, no necesariamente un producto financiero que ofrece rentabilidad es el único que te va a dar rentabilidad. Existen productos que sin tener rentabilidad implícita, explícita en el producto, por el hecho de tener relación, en este caso con espacios virtuales, dentro de lo que es su quehacer, van a poder tener la oportunidad de generar esa rentabilidad, sea por el incremento de precio del producto, en este caso del valor, por una apreciación del capital, o por la reducción de la tasa de interés, que hace que igual el valor presente suba, y el tema de los intereses como tal. Entonces, igual si tienen dudas, por favor me lo dejan saber. Esto solamente es como una especie de repaso corolario de lo que ustedes ya conocen, y obviamente mi interés es repasarlo. Número 7, la clasificación. Pueden clasificarse por su forma de pago, con cupón o cupón cero, o por la regularidad en el pago, variable o fijo. Es decir, me encuentro yo con un producto financiero y tengo un inconveniente, que yo puedo reunirme a cualquier hora o puedo hacerlo, solo lo pongo como una diferencia, ¿no? Que cuando estamos hablando de esta clasificación del con cupón o el cupón cero, la regularidad está dada en que el producto tiene esa rentabilidad explícita o no la tiene. Y si no la tiene, pues yo voy a tratar en ese momento de poder sacarle esa rentabilidad dentro del producto financiero. Estoy haciendo que mediante el descuento yo pueda obtener esa rentabilidad. Pero si no la tiene, me voy a encontrar entonces con otro tipo de productos, los productos que son los con cupón. Y entonces, claro, ahí me tocaría ir a la sesión número 2, la sesión de mañana, la sesión que tiene de 16 minutos, la anterior, donde se van a encontrar con productos que tienen rentabilidad definida, como este, por ejemplo, donde hay un cupón fijo,
tiene un cupón explícito y otros productos que de pronto no tienen un cupón definido y solamente son un cupón cero. Y entonces estas fórmulas sí sería bueno que las vayan repasando para que en la reunión que tengamos podamos abordar un poco más el tema del cupón o cupón cero. Entonces, recuerden, sea que tenga cupón o no tenga cupón, van a tener siempre una rentabilidad porque hay que buscársela. Entonces, existen estos productos como los certificados de tesorería que no tienen previsto una rentabilidad para quien, quien recibe el papel, pero cuando yo hago el descuento de ese producto, pues ahí automáticamente le genero esa rentabilidad. Y eso ustedes ya lo han visto previamente en otros productos, acá solamente vamos a hacer un pequeño repaso. Por su regularidad en el pago, si es variable o fijo, bueno, yo dejo definido que el cupón es constante, es del 10% siempre, o si va a ser variable en función de cómo estén los dividendos. Entonces, por ejemplo, yo con mi título de Omni Hospital, cada año tengo que estar preguntando cuánto me van a pagar. Y justo en estos días, la semana pasada, me enviaron una convocatoria de reunión de los inversionistas donde van a definir cuánto van a repartir. Entonces, con el tema del COVID, pues sí que se va a necesitar más inversión, entonces por esa razón, del 100% de las utilidades solamente les voy a devolver, les vamos a repartir la mitad y la otra mitad se va a reinvertir. Entonces, ok, es un dividendo variable porque en este año lo acordaron. Pero si esto fuera un dividendo, una acción preferente o si fuera un bono, pues ya estaría definido que al finalizar el semestre o el trimestre o el mes, como sea que esté hecho el formato de pago, pues la rentabilidad es de X% y yo tengo que recibir mi valor fijo. Ese es el número 7. Y ahora hablemos de valor. ¿Qué es el valor? Se considera el valor al derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente económico, negociables en el mercado de valores, incluyendo entre otros acciones, obligaciones, bonos, o sea, todo lo que hemos venido hablando, que provengan de procesos de titularización inclusive y otros que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que esto es la institución que hasta ahora ha venido rigiendo en Ecuador después de las reformas que hubieron en el gobierno del presidente Correa, y bueno, que hay que ver ahora cómo queda, porque claro, la nueva presidencia seguro va a querer hacer unas reformas, modernizaciones, entonces, por lo pronto este material queda así con esta Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, salvo que cuando ustedes estén trabajando ya hayan cambiado el organismo competente, pero por lo pronto eso es un valor. El derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente económico. ¿Cuál es el derecho? Si yo tengo una acción, mi derecho a que me pagues mi dividendo. Si yo tengo un título o valor como el de mi hospital, mi derecho a que me reportes cuántas utilidades generaste este año y de acuerdo al consenso que tienen los inversionistas, me toque la misma cantidad que le ha tocado a los otros inversionistas en cuanto al dividendo que se defina a repartir. Y entonces recordarles lo que ayer les había dicho en otra sesión, es que solo un necio confunde valor con precio y que Antonio Machado era el autor al cual fue a visitar hasta su tumba en el sur de Francia, cerca de la Cataluña, donde está su tumba y donde están la mayor cantidad de donde es el origen de la mayor cantidad de los poemas y de las canciones de Perales, ¿no? Entonces, Machado no solamente era un poeta, sino también un visionario de las finanzas, porque dijo que solo un necio confunde valor con precio. Y bueno, hablamos de los mercados financieros. Fíjense que he hablado de algunas cosas, pero en realidad no he dicho así nada súper interesante que ustedes no puedan googlear y saber directamente, pero obviamente es mi trabajo hacer esta apertura a fundamentos de inversiones y bueno, por eso cumplo con el deber de explicarles pues cuáles son los tipos de productos que ya los conocen. Esto es una suerte de repaso y qué tipos de mercados financieros existen, ¿no? Entonces, los mercados financieros como tal, pues hay los del mercado de valores, que es el mercado de capitales, el propiamente donde se revisan las transacciones con las casas de valores, como el que ustedes van a investigar, y existen otros como el del sector bancario, de las instituciones financieras, donde ustedes tienen la posibilidad de ir al banco o alguna institución que les ofrezca algún tipo de producto financiero y depositar su valor. Entonces, la diferencia que hay entre un mercado y el otro, pues está en el tema de el acceso. En el caso del sector bancario,
Tú vas a un banco y el banco te propone las condiciones. Te dice, tú vas a invertir, yo te pago tanto de rentabilidad, te recibo tanto de plazo y estas son las condiciones que yo te propongo. O sea, ellos diseñan un producto y tú inviertes de acuerdo a lo que el producto, como lo han delimitado. Pero en cambio, cuando lo haces en el mercado de capitales, lo que hay es la confluencia de muchas personas, personas que quieren invertir dinero y personas que ofertan dinero, que lo pueden ofertan productos financieros, que pueden ser las acciones, pueden ser los bonos, las obligaciones, inclusive los títulos valor. Porque las personas naturales, jurídicas, si tienen esta estructura, pueden hacer una emisión. Mientras sean calificados con solvencia y demás, pueden hacer la emisión. Entonces, la diferencia que hay en el mercado de valores respecto al de la banca es que en la banca eres tú con un banco y el banco te pone las condiciones y tú eres aceptante de eso. Quieras o no, aceptas lo que te dice. Pero en el mercado de valores hay una suerte de una democracia mayor, donde tú puedes encontrarte con otra persona y acordar las condiciones. El diseño que estas personas hacen al ofertar sus productos también tiene que ver con el mercado. O sea, no es como el banco. El banco dice, bueno, más o menos yo les voy a prestar a las personas a este plazo, a esta tasa. Si quieren bien, si no, ahí está. Pero en cambio, cuando uno va al mercado de valores y quiere vender su producto, pues busca que la acción sea atractiva, que el bono tenga una rentabilidad eh, acorde al mercado, porque después cuando tú vas a ir a comprar ese bono, resulta que la empresa puso que te iba a pagar de rentabilidad 3% porque es lo más barato. Y dice el inversionista, pero yo por 3% no te voy a comprar ese bono, o sea, me vas a tener que dar a mí 10%. Y la única manera de darte ese 10%, ¿cuál es? Pues dándote un descuento mayor. Y ahí entonces tenemos que entrar a todo lo que corresponde a cálculos. Entonces, primero entender cuál es la diferencia entre un mercado de valores y un mercado y el sector bancario. El sector financiero tradicional es un sector de una sola vía, donde la banca, las instituciones financieras ponen las condiciones y tú aceptas lo que te dicen, las condiciones que te ponen. Y en cambio en el mercado de valores existe un mayor dinamismo donde los oferentes, que son las empresas, las instituciones financieras públicas, también privadas, pueden ofertar un producto en el mercado de valores y las personas, en este caso naturales, jurídicas, cualquiera que quiera ir a invertir, tienen una mayor posibilidad de generar una renta mayor porque el nivel de intermediación financiera se elimina, ya que no estamos en el sector bancario, y actúan aquí como pares. Entonces yo puedo comprarle una acción al Banco de Guayaquil en el mercado, donde él actúa como un oferente cualquiera y trata de venderme la acción pues con todo el atractivo que pueda tener para mí como inversionista. Y que es diferente que yo vaya al banco y le diga, señor, quiero comprar una acción. Es decir, "Oh, aquí yo no estoy vendiendo mi propiedad. Si usted quiere, le presto dinero y como un préstamo bancario si usted quiere. No sé si lo notan. Si no, igual en clase lo podemos profundizar un poco más. Y existen tipos de mercados por plazo, ¿no? Existen mercados que pueden ser monetarios porque son muy líquidos, menor a 30 días, es decir, los productos que se cotizan allí son de corta duración, 30 días. Mercados de crédito dinero, donde se financian necesidades coyunturales de las empresas, y existen mercados de capitales, donde se financian proyectos de mediano y largo plazo. Entonces, son solamente denominaciones técnicas. El mercado por plazo puede ser monetario, de dinero o crédito o de capital. Y también existen clasificaciones por tipo de intermediario, puede ser el de desintermediación, el que les decía de la bolsa, el que acabo de mencionar, y el de la intermediación financiera, el de los bancos. La mejor tasa de interés para los deudores e inversionistas usualmente se da en el mercado de valores, eliminando el spread bancario, diversifican la fuente de financiamiento, y son todas las bondades que tienen, ¿no? Las condiciones de crédito distintas a la de la banca y permite liberar garantías reales, concepto de garantía general. En cambio, en el mercado de desintermediación lo integran las bolsas de valores, los depósitos centralizados de valores, son varias entidades que forman parte de ese círculo de control y que los listamos aquí para su reconocimiento. El mercado de valores no solamente funciona en la bolsa, funciona la bolsa en compañía de los depósitos centralizados de valores, de las casas de valores, de las emisoras de fondos y fideicomisos. Y miren qué casualidad, porque nosotros en las charlas que vamos a tener en el primer y segundo parcial, vamos a tener la participación de una casa de valores, que es Plus Bursátil, y de una administradora de fondos, que es Fiducia. Es decir, vamos a conocer de cerca
a 2 de estos individuos que se muestran en la lista de mercados de desintermediación, perdón. Dentro de los tipos de mercados también nos encontramos en los mercados primarios o secundarios. ¿Qué es un mercado primario? El mercado primario son los títulos valores que se vendieron del Burger King que queda en Vía La Costa frente a Puerto Azul, más o menos. Y es de mercado primario porque resulta que si tú vas a la bolsa y vas a investigar si ese título valor se lo ha negociado, pues vas a darte cuenta que no ha tenido segunda compraventa, tercera compraventa, cuarta compraventa. Es decir, se lo colocó por una sola vez. Cogió el fideicomiso, armó un negocio que es este Burger King y armó estos títulos valores con una rentabilidad y dijo, bueno, ¿quién quiera comprar? Y fue la casa de valores y vendió a todos los inversionistas que compraron. Eso es un mercado primario. ¿Por qué? Porque fue una sola vez. Una vez lo colocó. Primera vez. Primera y única vez. Si ese producto no tuvo más negociaciones en el camino, ese producto pertenece al mercado primario. Es decir, en teoría, todos los productos serían del mercado primario. ¿Quiénes pasan al mercado secundario? Aquellos productos que tengan liquidez. Es decir, ese producto que la gente empieza a pedirlo, como mi título de Omni Hospital. ¿Recuerdan ustedes que se me perdió mi título? Bueno, mi título pertenecía a un mercado primario por excelencia, porque fue un día, me vendieron ese título y se quedó archivado en algún escritorio por allí. Y pertenecía al mercado primario porque no tuvo más operaciones luego de. Pero resulta que después de que pagó dividendos se volvió atractivo y no es que es el título más líquido del mundo, pero es el título que se mueve, que tiene liquidez, que se lo puede comprar y vender con cierta facilidad o lo puedes encontrar en el mercado y entonces se convierte en un título de mercado secundario. Espero que con ese ejemplo les quede claro que secundario pertenece a algo que tiene más de una negociación, mercado primario es de una sola y primera negociación. Público o privado. Sencillísimo. Lo que estamos negociando aquí es a través de productos financieros emitidos por el Ministerio de Finanzas o por cualquier institución pública o son productos emitidos por una empresa privada. Eso es un mercado de productos público-privado. Las casas de valores, perdón, las bolsas de valores son entidades que forman parte de un ecosistema regulado donde tenemos a la Junta Monetaria de Regulación Financiera que hace allí como organismo regulador de reglas, reglamentos, leyes para poder operar, pero si se dan cuenta, esas operaciones en algunos casos se las hace a través de las instituciones financieras oficiales públicas, por ejemplo, digamos, la CFN es un operador de bolsa oficial y si eres institución pública y de pronto no tienes tu propio broker, pues le dices a la CFN, oiga, ayúdeme que quiero comprar y vender un título. O si eres del sector privado, pues llamas a Plus Bursátil y a todas las casas de valores que van a investigar y le dices, oiga, quiero comprar o vender un título en el mercado de valores, ¿usted me ayuda? Porque resulta que las operaciones que se hacen en bolsa se lo hace a través de agentes especializados. Y si yo, es bien cierto, yo tengo el dinero o yo soy el individuo que requiere el producto, yo a título personal no me permiten hacer la operación. Entonces, los market makers o los hacedores de mercado, en este caso son los agentes especializados, representados en este caso por las agencias privadas, en este caso las casas de valores privadas que ustedes están investigando, y en algunos casos las públicas, aquellas instituciones que han sido permitidas, autorizadas, para que puedan hacer operaciones en bolsa. Entonces, eso es importante mantener en contexto. ¿Y qué prefieren? ¿Un producto de mercado organizado o un producto de mercado no organizado? Pues probablemente organizado. Porque organizado resulta que me facilita el hecho de poder conocer las condiciones en las cuales se negocia. Sé que, por ejemplo, si estoy hablando de un derivado, si estoy hablando de una opción, estos productos tienen una fecha de caducidad específica, terminan en el tercer trimestre en el tercer viernes de cada trimestre, no estoy inventando cualquier cosa, y la tasa de rentabilidad fluctúa entre tanto y tanto porque es un mercado organizado,
Si algo me pasa, pues me van a recompensar con unas garantías de depósito. Se definen, por ejemplo, si sean quintales de arroz o de oro, toneladas de oro, de barriles de petróleo. Se sabe que un contrato tiene especificado cuántas unidades de tal elemento. Entonces, si ustedes notan, un mercado organizado tiene la facilidad de estandarizar. Y el estandarizar implica varios niveles. Estandarizamos los controles, o sea, estoy de alguna manera respaldada que el control que hay sobre esos productos que se negocian son estándares, son seguros. Están estandarizados los plazos, las formas de negociación, por tanto, inclusive se crea un mercado, porque ya sé que esos bonos o esas obligaciones o esos productos, esos commodities, tienen un plazo de vencimiento y cuál es el tiempo en el cual yo voy a poder operar con ese producto, sea para venderlo antes de tiempo porque necesito dinero o no. Y fíjense, este tema es súper importante, el hecho de poder entender que tengo no solo el respaldo y conozco la operativa, sino también que puedo identificar cuál es el producto que mejor se acomoda a mi necesidad de cobertura o de inversión, lo cual no necesariamente se realiza en el mercado no organizado. En el mercado no organizado no implica que están desordenados, sino que no pertenece a un mercado oficial, es decir, el producto no se tuvo que registrar oficialmente con ni ser autorizado, supervisado por las super de compañías. Eh, lo diseño de acuerdo a mi manera. Yo me reúno en este momento con Luigi, que ya es famoso, y le digo, Luigi, mira, hagamos un contrato de futuros, te ofrezco entregarte 100 quintales de arroz en el mes de diciembre del 2025. ¿Qué tal si el día de hoy pactamos que el precio de esos quintales es de $85? Y por cuestiones de la vida, él dice, sí, estoy interesado, yo le hago una compra de futuros sobre arroz y él me hace una venta de futuros sobre arroz y entonces tenemos un contrato y somos felices mientras que en efecto el, el producto que realmente pertenece a un mercado primario porque no tiene más liquidez, nadie lo va a vender, venza en el año 2022. Pero si para mala suerte Luigi o yo necesitamos dinero y ya no puedo cumplir con mi promesa de transacción, sí tengo un pequeño problema, ¿no? Que es cómo hago para ir a venderlo o que alguien asuma mi puesto porque ya no quiero estar aquí, ya no quiero comprar el futuro, o Luigi ya no quiere vender el futuro, no quiere venderme el arroz. ¿Cómo hacemos? Entonces, si nosotros estuviéramos en un mercado organizado, sería muy sencillo. Ya no quieres una posición, no pasa nada. Tomas tu producto, vas al mercado de valores y lo vendes. Y cualquiera sabe cuáles son las condiciones porque es estandarizado. Todos saben más o menos como que los plazos de vencimiento, qué días son, cuánto es el rendimiento aproximado, las características del producto, dónde es los precios FOB, SIF, todo eso que nosotros aprendemos en comercio internacional y en economía. Y resulta que cuando es un producto muy a la medida, como dicen los franceses, muy pré-apporté, el problema es que luego cuando tú ya no quieras ese producto, o cuando tú te mandas a hacer un traje y solo te queda a ti y nada más que a ti, cuando lo quieras vender, pues es un poco más difícil, no imposible, lograr que alguien te lo compre. O sea, ¿dónde consigo a alguien que quiera venderme 100 quintales de arroz en las mismas condiciones para o dónde consigo a alguien que quiera comprar los 100 quintales de arroz en las mismas condiciones? Entonces, ese es el único inconveniente del mercado no organizado. No es porque sea desordenado, es porque es como muy a la medida. Y entonces la estandarización que permite esa liquidez y permite esa rapidez de identificación de la necesidad, acá pues es más individual. Y claro, hay un problema en la oferta y en la demanda. En la oferta porque de pronto no todos quieren tenerlo y en la demanda, perdón, en la oferta porque la necesidad en este caso pues, es muy puntual. Yo necesitaba exactamente 100 quintales de arroz el tercer viernes del año 2022, del primer trimestre del año 2022, y resulta que la mayoría pues quisiera tenerlo en el primer semestre del año 2021. Es decir,
Podemos llegar a consensuar que necesitamos arroz y 100 quintales, pero no en las fechas de entrega ni en el precio. Entonces, eso es la diferencia entre un mercado organizado y mercado no organizado. Pero si pese a todo esto les acabo de decir y dicen, no, es que esto que me está diciendo no me gusta y no, la verdad es que no le entendí nada, bueno, les digo, vengan a la próxima clase, a la de consultas, y vengan con muchas inquietudes y conversamos. Por lo pronto, pedirles que vean esta página web, la de la Bolsa de Quito, donde van a poder revisar cómo funciona la bolsa, capacitaciones y eventos que tengan, que muchos de esos son gratuitos y a los cuales ustedes pueden acceder. Recordarles que tenemos la película pendiente, tienen una película del caso Madoff, que es una película bien fuerte. Recuerdo tanto cuando la vi y dije, esta película tienen que verla, porque es una historia de esas finanzas canibalistas, como antropófagos, ¿no? Y lo más duro no es que se comían personas a personas, sino que era un padre de familia y sus hijos. Y no que se los comían, sino realmente, en términos figurados lo menciono, es un drama de la vida real, es la base de una crisis financiera que afectó a Estados Unidos y a gran parte del sistema financiero internacional, pero sobre todo es una historia de vida realmente dura de lo que pueden ser las enfermedades mentales, porque no deja de ser otra cosa esa que una enfermedad mental, y donde se pierde la perspectiva, disfrazada de ambición, porque aparentemente ambición, y acompañada de mucha lucidez, y de ser brillantes, y de verse bien, y de gozar de credibilidad. Pero si todo eso se convierte en un cóctel explosivo, nocivo, peligroso, pues a veces esto no es tan positivo para todos, ¿no? Y entonces es una película que al menos cuando yo la vi me estremeció, no solamente por la narrativa, la historia, el desenlace, sino por lo que te deja pensando sobre cuáles son realmente los fines de aprender tantas finanzas, valga la redundancia. Entonces, saber finanzas es bueno, saber finanzas es importante porque te permite ser alguien más consciente, más culto en términos de decisiones más acertadas, pero convertirte en alguien que está dispuesto a ganar dinero a toda costa, sacrificando inclusive lo más importante, habría que realmente replantearse cuál es la definición de éxito. Entonces, aquí les dejo el tema para pensar, para ver la película y que luego me respondan cuál es su definición de éxito. Para más información, tienen la posibilidad de ver fuentes como Economipedia, que están aquí, donde pueden ver lo que es un activo financiero, la página de las supercías, donde van a revisar las casas de valores, pueden ver el tema de los productos financieros que cotizan en bolsa, mayores detalles. La Bolsa de Quito, que es una de las páginas donde más van a encontrar información pública sobre lo que se ha cotizado en bolsa. También está la Bolsa de Guayaquil, pero sinceramente en la de Quito siempre encuentro la información mucho más desmenuzada. Igual revisen la de Guayaquil, a lo mejor a algunos de ustedes les gusta la de Guayaquil, también la pueden ver. O sea, los invito a que vean ambas bolsas. Y puse aquí la página de Plus Bursátil, bueno, porque precisamente como estamos a nada, a una semana de poder ya verlos a ellos que nos van a venir a dar nuestra capacitación sobre renta fija y renta variable, bueno, ese es el mejor momento pues para ya ir conociendo un poco a esa empresa hasta que los conozcamos en esa capacitación que nos van a brindar. Entonces, por lo pronto despedirme, agradecerles por su atención, recordarles que la sesión número 2 tiene que ver con exactamente eso, ¿no? Con el tema de las funciones en Excel. Y ya en esta parte me gustaría que ustedes puedan revisarla con detenimiento para identificar las fórmulas típicas de valor actual, donde ustedes se comprometieron a revisar previamente las funciones de Excel para sacar lo que era el valor actual, para identificar lo que es la TIR, los temas conceptuales de ABNA, y nuevamente con las disposiciones que tienen sobre el material extra, que nuevamente se cita lo mismo, ¿no?
pero acá tenemos un material de Juan Mascarenas que está muy bueno, que es material abierto al público, igual que ejercicios donde puedan ustedes revisar. Les dejo aquí la mención de que lo que estamos viendo en el capítulo 1 y el capítulo 2 pertenece al capítulo 7 de Ross, que es oficialmente el libro de la clase. Y bueno, material bibliográfico lo tienen en la política del curso. Yo lo que cumplo con el esquema del día de hoy es poder mostrarles la estructura del avance, la coherencia y el alcance que tiene esta primera y segunda clase, y queda de parte de ustedes la tarea de hacer los proyectos que se les han propuesto, incluido la toma de decisiones, las primeras tomas de decisiones que ya como grupo han sido de alguna manera convocados. Eh, por lo demás, agradecerles y bueno, que tengan una feliz tarde.